En el libro del profeta Daniel encontramos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esa es la profecía de tiempo más largo en la Biblia. Esta semana vamos a estudiar algunos detalles de esta profecía que nos ayudarán a tener una mejor visión general del conflicto de los siglos y del mensaje de los tres ángeles. Así que vamos a avanzar y comenzar ese estudio a partir de ahora. Bienvenida, querida amiga y querido amigo a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón y este es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 6 con el título La hora de su juicio. Y vamos a comenzar con el verso para memorizar. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos el capítulo 13, los versos 11 y 12. Está llegando la hora del juicio de Dios. ¿O será que ya comenzó? Todo lo que tiene que ver con profecía, por veces es difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchas variables y tiene mucho que ver con nuestra interpretación personal, nuestro entendimiento de la profecía. Dije eso algunas lecciones atrás y algunas personas pensaron que yo estaba como que dudando de las profecías. No es eso. Es que hoy día tenemos una interpretación, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos una interpretación de cómo serán los eventos finales. Pero es muy importante recordar que eso es una interpretación. La única cosa que tenemos seguro es que Cristo muy pronto vendrá. Eso es la única parte de la profecía que está clara como 2 y 2 son 4. Cristo muy pronto vendrá. Yo creo en la venida de Cristo y espero con ansiedad en mi corazón la pronta venida del Señor Jesucristo. Y quiero invitarlo hoy día a usted, querida amiga, querido amigo, a ser parte de esa fe adventista. Ser adventista es decir, yo creo en la venida de Cristo. Si usted cree en la venida de Cristo, genial. Pero permítame decirle eso a usted, aunque usted no sea miembro de mi iglesia. Si usted cree en la venida de Cristo, usted es adventista. Así que le voy a invitar a ustedes hoy día en los comentarios a comenzar esta lección escribiendo de esta manera. Yo creo en la venida de Cristo. ¿Pudiera escribir eso? Yo creo en la venida de Cristo. Es una oración que debemos repetir todos los días. Esta semana vamos a hablar sobre las 2300 tardes y mañanas y detallar un poquito mejor la cuestión del Mesías que se encuentra en una porción de esa profecía. ¿Por qué es importante entender eso? Y a mí me da mucho gusto estudiar esta lección. Es importante entender eso porque eso nos llevará a comprender un poquito mejor lo céntrico que es la figura maravillosa del Señor Jesucristo en todo en la Biblia. Mucha gente le gusta decir así, pastor, predique el evangelio eterno, predique la verdad presente. Predique, pastor, la verdad de la palabra de Dios. Gente, predique profecía, predique salud, predique doctrina, predique costumbres. Elija usted el tema que usted quiere elegir y dé a ese tema el nombre que quiera dar. ¿Quiere llamarlo de la verdad presente? Pues llámelo. ¿Quiere llamarlo de el evangelio eterno? Pues adelante. ¿Quiere llamarlo de evangelismo? Muy bien. ¿Quiere decir que es un sermón doctrinario? Genial. Lo que tenemos que entender es que Cristo es el centro de todo. Cuando la profecía, por ejemplo, y estamos hablando de fin de los tiempos aquí, cuando la profecía se enfoca más en las fechas, en las bestias, en los detalles, en mis interpretaciones personales, más que en la figura céntrica
y salvadora del Señor Jesucristo, mi predicación, por buen intencionada que sea, termina un poco desbalanceada. La vida de un cristiano, cuando no tiene a Cristo como el centro, no puede ser llamada una vida cristiana. Yo sé que puede sonar un poquito radical lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente en la iglesia que no es cristiana, es religiosa. Le gusta su religión, le gustan las creencias de su religión, le gusta la costumbre de su religión. No creo que ninguna religión predique algo que haga daño o que sea malo o que vaya a lastimar a alguien. Así que creer en una religión, para mí, Rubén, no es algo problemático. Lo que para mí es problemático es que reemplacemos del centro de nuestra vida a Cristo por las tradiciones o las costumbres o la doctrina de mi iglesia. Y tristemente he visto eso muy a menudo en nuestra propia casa, en nuestro propio jardín de la iglesia adventista del séptimo día. Y no estoy condenando la iglesia porque la iglesia siempre ha sido muy criteriosa en sus enseñanzas cristocéntricas. Me preocupa es cuando nosotros, en el afán de defender pues mis tradiciones o las costumbres o lo que me guste defender, hacemos Cristo a un lado y lo reemplazamos por lo que queremos. La lección de esta semana nos va a mostrar lo céntrico que es Cristo en nuestra vida. Te pregunto, ¿es el Señor Jesucristo céntrico en tu vida? ¿Es el Señor Jesucristo la figura central de tu existencia? Estas semanas que pasaron tuve el honor de estar en Veracruz, México. Fue una semana muy bonita, muy linda. Tuve la oportunidad de vivir cosas muy especiales en ese lugar. Conocí a una niña, una jovencita. No creo que sea adolescente todavía, tendrá sus 10, 12 años. Y se me acercó en una de las noches y me dijo así, pastor, a la mamá me decía así, pastor, mi hija estudia la lección de los adultos porque le gusta escuchar la lección con usted. Infelizmente no me recuerdo el nombre de esa niña, pero yo sé que me está mirando ahora y yo sé que sabe quién es. Y no tiene idea de cómo me alegró el corazón escuchar ese mensaje de ella, de su familia. Quiero mandarles un saludo especial, pero también quiero mandar un saludo especial al comenzar la lección del domingo a una familia que tuve el gusto de encontrarme en el aeropuerto. Mira qué cosa interesante. Yo no soy de sacarme fotos, nunca me gustaron. A mi esposa le encantan las fotos, pero a mí no me gustan mucho. Pero en Veracruz me saqué muchas fotos con las personas y me hizo muy feliz ver el cariño, el amor de la gente. Pero el sábado de tarde, cuando terminó todo, estaba de regreso, volviendo a Estados Unidos. Y estaba en la Ciudad de México, entre el Terminal 1 y el Terminal 2. Y mientras estaba ahí escuchando música, se me acercó una señora y me dice así, ¿es usted el pastor Rubén? Nunca me había pasado eso. Y dice, sí, señora, soy yo. Y dice, pastor, yo lo veo por internet, yo acompaño sus estudios, acompaño la lección de la escuela sabática, me presentó sus 2 hijos, 2 jovencitos, 2 muchachos muy educados. Y me pide, pastor, ¿podemos sacarnos una foto? Y me dejó así un poco sin saber qué hacer, porque la gente del ómnibus no tenía idea de quién éramos, ¿no? Así que nos sacamos la foto y me dice, pastor, mande un saludo a la iglesia de la 89. Espero estar diciendo bien el nombre de la iglesia de la 89. Así que un saludo especial a esa linda familia con quien me encontré en el aeropuerto, en el bus que iba de un terminal al otro, y en especial a su iglesia allá en México, que pues tampoco me recuerdo el nombre de la ciudad. Me dijeron como 3 o 4 veces el nombre de la ciudad, pero no tomé nota. Pero un saludo a todos ustedes que de alguna manera son parte de mi ministerio. La lección del día domingo habla sobre la purificación del santuario. Todo el mundo que era judío sabía qué quería decir eso. Daniel, cuando escuchó la purificación del santuario, entendía qué es lo que iba a pasar, que era el día de la expiación, donde todos los pecados del pueblo eran limpios, donde el pueblo tenía la oportunidad de comenzar otra vez. Lo interesante de la lección del día domingo es que la lección conecta
el día de la purificación del santuario, el día de la expiación con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué hace eso? En el día de la purificación, en el día de la purificación del santuario o de la expiación, la cortina que separaba el santo del santísimo era removida y era cambiada, porque esa cortina siempre, durante un año recibía la sangre de los sacrificios que representaba el pecado de las personas, su confesión, poniendo su pecado en manos de Dios para que Dios se hiciera cargo de esto. Ese día, esto todo era cambiado y el pueblo era hecho nuevo, limpio, sin pecado. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte del Señor Jesucristo? Es que en la muerte del Señor Jesucristo, todos nosotros somos limpios y hechos sin pecado. Todas las veces que yo recibo en mí y acepto en mí el sacrificio del Señor Jesucristo, yo estoy diciendo, yo quiero comenzar otra vez, yo quiero mejorar, yo quiero ser una nueva persona, ya no quiero volver a caer en los mismos pecados. Escucha, ¿cómo yo quisiera decirle a usted que yo soy perfecto y que no hay pecados en mí? Como yo quisiera decirle a usted que yo soy el mejor papá y el mejor esposo que existe o el mejor pastor. Como yo quisiera decirle a usted o invitarlo a usted a ser mi imitador porque mi vida es perfecta. No puedo hacer eso. Porque yo sé de mis fallas, yo sé de mis errores, yo sé de las cosas malas que hay en mí, de mis tentaciones, de mis pecados, de mis caídas. Pero la vida cristiana no tiene que ver con lo malo que soy. La vida en Cristo no tiene que ver con las maldades que existen en mí, y sí con mi capacidad de entender que en Cristo yo puedo ser una nueva criatura, puedo comenzar todo otra vez. Y querido, no importa a dónde llegaste, lo que importa es lo que Cristo puede hacer por ti y de dónde te puede sacar. Cristo tiene poder para purificarnos, para hacer una expiación en nuestra vida, para hacer una transformación total y completa. El Señor Jesucristo tiene todo el poder necesario para cambiar lo que tiene que ser cambiado en mí. Por eso yo puedo confiar en Él, yo puedo creer en su poder, yo me puedo acercar sin miedo. Pastor, hay tantas fallas en mí, hay tantos pecados en mí, hay tanta maldad en mí. Querido, no que esté bien vivir así, no es eso, es que no importa eso. Porque cuando todos mis pecados son confrontados a la luz de la cruz de Cristo, todos mis pecados que son confesados serán perdonados y yo tengo la oportunidad de comenzar todo otra vez. Así que, por peor que te sientas, por más malo que pienses que eres, por peor que las personas crean de ti, o quizá tú misma al mirarte al espejo pienses, ¿cómo yo quisiera tener una vida mejor, más arreglada? Quisiera que mi matrimonio no hubiera acabado, quisiera que mis pecados no se hubieran expuesto, quisiera... Querido, mira, tú puedes estar donde quieras, pero hay algo increíble en el Evangelio, que es la sangre y la restauración de Cristo. Es lo que Él puede hacer en mi vida y Él quiere hacer eso, no solamente en mi vida, quiere hacerlo en tu vida también. Lo único que tienes que hacer, y siempre digo eso, es aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesta a creer en el poder de Dios en tu vida? ¿Por qué no escribes una oración en los comentarios diciendo, yo creo en el poder redentor de Cristo? Yo creo en el poder redentor de Cristo. Haz eso en los comentarios. Esa oración será tu oración para el día de hoy. Quiero aprovechar este día de lunes para mandar un saludo también a otros de los seguidores que me mandan mensajes aquí. No acostumbro a hacer eso y no debo volver a hacer eso muchas veces, pero se trata de una persona que yo sé que me acompaña hace muchos años, que es la señora Miriam Herrera, que cumplió años esta semana y yo sé que está acompañando. Señora, que Dios la bendiga, que su cumpleaños haya sido muy bendecido. Ojalá
su familia le ha hecho una fiesta muy hermosa. Le felicito, feliz cumpleaños y gracias por ser parte de mi ministerio aquí. La lección del día lunes habla sobre los 2300 días y el tiempo del fin. Otra vez, gente, vamos a entrar a la cuestión de interpretaciones. La iglesia adventista es una iglesia que usa el método historicista para atender y para explicar las cosas que tiene que explicar. La iglesia adventista ha usado este método desde siempre y entiende que las profecías se cumplen a través de la historia. Los 2300 días, los 2300 años proféticos que aparecen en Daniel 8:14, también pueden ser interpretados por otros métodos de estudios de las profecías. Nosotros no creemos en estos métodos y tenemos algunas razones para no creer en esos métodos. Por ejemplo, muchos llegan a creer de que estos días son días literales, que no son 2300 años. Nosotros adventistas creemos que en profecía un día representa un año. Ya les dije eso y espero para el mes de agosto tener mi nuevo canal listo. Y quiero que sepa eso, estoy comenzando un nuevo canal donde estaré dando clases más direccionadas sobre la Biblia y la profecía. No será un canal abierto como este, pero será un canal donde usted podrá participar. En ese canal voy a estar dando detalles que aquí en el estudio de la lección no doy. Pero nosotros creemos en el concepto de día-año. Un día profético representa un año literal. Hay mucha gente que al estudiar los 2300 días de Daniel 8:14 los interpreta como días literales y apunta a la figura de Antíoco Epifanes como el cuerno pequeño de Daniel. Nosotros no creemos en eso, en especial por una razón, porque el ángel Gabriel, al explicarle la profecía a Daniel, le dice que esa profecía es para el tiempo del fin. Nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin y tenemos razones para creer. Vuelvo a repetir, no tengo tiempo de entrar en esos detalles aquí. Y a usted, maestro que me está acompañando ahora, le recomendaría no gastar demasiado tiempo en fechas. Por tentador que sea, no entre mucho en esos detalles porque no hay tiempo en la iglesia. Yo aquí hablo 40, 50 minutos por veces, pero en la iglesia comúnmente no tenemos 35 minutos para darle el repaso de la lección. Así que deténgase en los puntos clave e importantes de la lección que son vitales y que es la idea del autor al intentar explicar. Los 2300 días se aplican a los tiempos finales, a los últimos días. Por eso la figura de Cristo es céntrica ahí, porque Cristo es el que muestra, que hace el comienzo de una nueva era, no de una nueva dispensación. Yo sé que quizá esta expresión pueda sonarle rara a algunos que ya piensan que soy jesuita, qué sé yo, ¿no? Y van a pensar que estoy queriendo introducir una idea de dispensacionalismo, y no es eso. Pero sí, en Cristo comenzamos algo nuevo en la Biblia, porque todo lo que había de profecía en el Antiguo Testamento se encuentra, toda la tipología del Antiguo Testamento se encuentra en Cristo. Y toda la ley ceremonial del pueblo judío se anula a través de la cruz de Cristo. O sea, claramente comenzamos algo nuevo después de Cristo. No necesariamente el tiempo del fin, pero creemos que a partir de Cristo algo nuevo y ya nos preparamos para los últimos días de la humanidad en esta tierra. Ahora, hay algo que llama mucho la atención en la lección del día lunes, que es el hecho de que Daniel se asombra tanto con lo que está viendo, que cae desmayado y ora. Y la respuesta de Gabriel a Daniel, del ángel Gabriel, es muy interesante al decirle: Daniel, al momento que salió tu oración, yo recibí órdenes de venir y atenderte. Y dice así: porque eres muy amado. Ojo aquí, Dios no juega favoritos. Daniel no es más amado que usted. Era un profeta, estaba en la corte de los reyes, pero Dios no ama más a Daniel de lo que le ama a usted. Eso quiere decir una cosa, mi querida amiga y mi querido amigo. Todas las veces que un hijo o una hija de Dios levanta una plegaria
inmediatamente sale la orden del cielo para que un ángel venga a atender a esa persona, para que un ángel venga a ayudar a esa persona que está pasando por un momento difícil. O sea, entiende esto, por favor. No importa qué tan sola te sientas, Dios está contigo y hay un ángel al lado tuyo para cuidarte, para protegerte y para guiarte. Lo único que tienes que hacer para enfrentarte a las batallas de la vida es levantar tu voz y decir: Señor, ayúdame, dame un rumbo, dame una guía. Quiero ir por el mejor camino. Y te garantizo, jamás levantarás una oración pidiéndole ayuda a Dios y quedarás sin respuesta. Confía en Dios. Él está contigo y siempre estará contigo. La belleza de la lección del día lunes es mostrar cómo Dios está dispuesto a escuchar sus hijos. Por eso, al terminar esta lección, quiero invitarlo a usted a escribir en los comentarios su oración y decir: gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque me escuchas. Esa es una oración de aquellos que están felices porque Dios les hace caso, Dios oye sus oraciones, Dios escucha sus plegarias. Yo alabo a Dios porque Dios siempre me ha escuchado las oraciones, incluso y mayormente para decirme: no, hijo, no irás por este camino, irás por este otro camino. Dios escucha nuestras oraciones y Él está escuchando tu oración ahora mismo. Escribe eso en los comentarios y que esta sea nuestra oración del día de hoy. En la lección del día martes vamos a ver un poquito más de las instrucciones que el ángel Gabriel le da al profeta Daniel. Esas instrucciones son muy importantes para entender lo céntrico que es la figura de Cristo o del Mesías, algo que vamos a estudiar en la lección del día miércoles. Pero en la lección de martes nos damos cuenta que el ángel le explica a Daniel que el periodo de 2300 días tiene otros periodos adentro de él. ¿Está bien? O sea, la profecía ampliada, extendida, son 2300 días. En ese periodo de 2300 días, algunas cosas tendrían que pasar, que nos mostraría el control de Dios a través de la historia y el papel que juega el Señor Jesucristo en la salvación del ser humano. En ese periodo de 2300 días hay otros periodos más cortos. Y el primer periodo más corto que vamos a estudiar aquí es el periodo de 70 semanas. 70 semanas, según el concepto, principio, día, año. Recuerde que le dije eso ya. En conceptos de profecía en la Biblia, creemos que un día profético representa un año. O sea, 70 semanas, según Daniel 9, queremos entender que son 70 semanas proféticas. Contando con 7 días, son 490 días proféticos, lo que representan 490 años. Vuelvo a repetir. Sé que esto puede sonar confuso a muchos. Por favor, no se agobie, no se asuste y no se preocupe demasiado. ¿Bien? Aunque entender la profecía es muy importante para el conocimiento bíblico, entender la profecía no es requisito para salvación. ¿Bien? Vuelvo y repito, y por favor no pienses que estoy menospreciando la profecía, no es eso. Es que por veces muchos de nuestros hermanos y hermanas tienen algo de dificultad en entender todos estos datos. No se agobie, no se preocupe demasiado. Lo principal para tener la salvación es entender que Cristo murió por mí y aceptarlo como un salvador personal. Lo invito a seguir estudiando más, porque no debemos nunca acomodarnos con lo que sabemos o con lo que no sabemos. Debemos siempre buscar conocer un poco más. Y es por eso que muy pronto estaré comenzando un nuevo canal de YouTube donde usted recibirá instrucción bíblica, donde usted recibirá materiales didácticos para estudiar y para crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Quiero que usted crezca y quiero compartir con usted un poquito de la información que he tenido el gusto y el honor de acumular durante los muchos años que soy pastor.
completando mi año 26 como ministro de la palabra de Dios. Y este año quiero comenzar a compartir mucho de ese conocimiento con ustedes. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante esto? Estos 490 días o 490 años o 70 semanas, la Biblia dice que están separadas, están cortadas. ¿Por qué? Porque es un periodo muy específico, separado a un grupo especial. ¿Qué grupo es ese? Es el pueblo judío. El pueblo judío aquí es llamado a un conocimiento de la palabra de Dios. O sea, la salvación en el Antiguo Testamento pasa por el conocer al Dios de Israel. Había salvación para gente que no era de Israel, pero ellos tenían que venir a ser parte del pueblo. Y ahí encontramos Ruth, Tamar, Rahab y muchas otras personas que no tenemos todos los relatos en la Biblia, pero que terminaron creyendo en el Dios de Israel. Por ejemplo, Naamán, creemos que Naamán llegó a creer en el Dios de Israel. Creemos, por ejemplo, que los marineros que tiraron, que arrojaron Jonás al mar, llegaron a creer en el Dios de Israel. Así que la salvación en el Antiguo Testamento, aunque era por gracia también, aunque era por el conocimiento del Mesías, de Cristo, era adentro del pueblo. ¿Bien? Entonces, este periodo de tiempo se dio al pueblo judío para que el pueblo judío pudiera entender su misión y vivirla de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que vemos en la historia es que el pueblo judío malentendió eso. Y queridos, permítame decir eso. Por veces nosotros crucificamos y criticamos otras religiones por las malas decisiones que tomaron. En este caso, el pueblo judío. Nosotros queremos, muchas veces encuentro mucha gente hablando mal de los hermanos judíos, porque ellos no creyeron en el Mesías, o porque ellos rechazaron el Mesías, o porque ellos prefirieron sus costumbres a la palabra de Dios y al conocimiento de la predicación, tanto de Juan Bautista como la predicación del propio Señor Jesucristo. Y queridos, no deberíamos hacer eso. Deberíamos aprender de lo que creemos son sus errores de ellos. Ojo, es muy común ver iglesias que se portan y piensan exactamente como los fariseos, pensando que sus tradiciones, sus costumbres son mucho más importantes que la enseñanza del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado y no deberíamos juzgar a otras religiones, a otras denominaciones. Otra religión que por veces los adventistas nos gusta juzgar, esas son a nuestros hermanos católicos. Tenemos por veces, yo veo gente con una obsesión de querer insultar y atacar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando murió el Papa Juan Pablo II y comenzaron a nombrar y se nombró a Benedicto, ¿no? 16, si no me falla la memoria. Y me acuerdo cuántos hermanos atacaron, e insultaron y celebraron la muerte del Papa. Y me dolió mucho el corazón, porque por detrás de todo eso está gente querida, está gente buena que cree en la doctrina católica. Y atacarlos no creo que sea inteligente. Yo tengo grandes amigos, grandes amigas que son católicos y son gente muy querida. Deberíamos saber respetarlos, ¿está bien? Eso es solamente un detallecito. La lección habla sobre ese periodo de tiempo. Habla del periodo para los judíos y habla de la última semana. Y en esta última semana algo especial sucedería. Lo que queda de la lección del día martes es siempre recordar que yo puedo aprender del error de los demás. El pueblo judío, según lo que entendemos, rechazó al Mesías. Ojalá no hagamos nosotros la misma cosa. Ojalá nosotros no rechacemos la salvación y la gracia del Señor Jesucristo. No sería bueno hacer eso. Espero que tengas condiciones siempre de tener la mente abierta y el corazón abierto a la posibilidad y a las enseñanzas que podemos encontrar en la palabra de Dios. No te cierres en tu doctrina, no te cierres en lo que conoces, no te cierres en tu religión. En serio te lo digo.
Porque he aprendido una cosa en mi vida. Lo que nosotros no sabemos es mucho más de lo que nosotros sí sabemos. Nuestro desconocimiento es siempre mucho mayor que nuestro conocimiento. Y si así es, deberíamos estar cada día más humildes y dispuestos a escuchar más y a hablar menos, a aprender más y a enseñar menos. Y que por la gracia de Dios tengamos siempre la disponibilidad de aprender de Dios. Les decía en la lección del día de ayer de que en los 2300 tardes y mañanas hay periodos cortos. Vamos a comenzar a estudiar un poquito eso y necesito que ponga bastante cuidado aquí a lo que le voy a decir. Primero vamos a entender cuándo comenzamos a contar esos 2300 días. Gente, yo ya hablé de esto en mi canal, en el estudio de la lección de la escuela sabática, varias veces. Pero es importante siempre recordar eso, porque para algunos todavía es confuso y hay mucha gente nueva llegando. El periodo de 2300 días, 2300 tardes y mañanas, comienza en el año 457 a.C. en un decreto del rey Artajerjes de reconstruir los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Ahora, la pregunta natural que surge es, pastor, ¿ese es el único decreto? Esdras, el capítulo 7, versos 13 y 27 habla de ese decreto. ¿Ese es el único decreto que fue dado en esos tiempos? Y la respuesta es no. Hubieron otros decretos que fueron dados. Entonces, ¿por qué nosotros usamos el decreto del otoño del año 457? Porque de todos los decretos dados en esos tiempos, este es el único decreto que presenta no solamente la orden de reconstruir los muros, el templo y la ciudad de Jerusalén, pero también le da al pueblo el permiso, ojo aquí, el permiso de reconstruir su comunidad religiosa, de recomenzar su vida religiosa. Y eso, gente, es muy significativo. Es por ese detalle que involucra la vida espiritual del pueblo de Israel que nosotros tomamos como fecha 457. Bueno, las 2300 tardes y mañanas comienzan en 457. Recuerden que hablé de un periodo de 70 semanas, pero ahora vamos a hablar de que adentro de estas 70 semanas hay un periodo de 69 semanas y algo pasa en esa última semana. ¿Qué es lo que pasa en esa última semana? Muy bien, en la última semana, en el comienzo de esa semana, la profecía menciona el ungido de Dios. Bueno, vamos a sacar cuentas otra vez. 69 semanas son 483 días. En otras palabras, 483 años proféticos. Si sacamos cuenta de 457 a.C. y le añadimos 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa en el año 27 después de Cristo? Muy bueno. En el año 27 después de Cristo es la fecha donde Cristo es bautizado. El ungimiento de Cristo. La palabra ungido en hebreo es la palabra Mesías, que al griego se traduce como Cristo. O sea, es cuando comienza el ministerio del Mesías. Y mira la precisión matemática de esa profecía. Todo fue dibujado casi 700 años, 700 años antes de la venida de Cristo, fue presentado, fue dada esa profecía. Y se cumple de manera con precisión matemática. Cristo es bautizado en el año 27. La profecía dice que a mitad de esa semana el Mesías sería muerto. Lo que de hecho pasó a la mitad de la última semana, Cristo fue muerto. Gente, ¿por qué todo esto es importante? Porque muestra una vez más, si todavía hay dudas, de que yo puedo confiar en la palabra de Dios. No solamente de que yo puedo confiar en la palabra de Dios, muestra que yo puedo confiar en el autor de la historia de la humanidad. Y muestra que la historia de la humanidad está bajo el control de Dios. Pastor, yo perdí mi trabajo, mis hijos no me obedecen, mi matrimonio se acabó, me siento en depresión, me siento solo, me siento angustiada.
¿qué me importa saber que la historia se va a cumplir? Es una muy buena pregunta. Y maestros de escuela sabática, es eso lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo esta información que estoy dando es relevante para los miembros de su iglesia que tuvieron una semana miserable? Y la respuesta es muy sencilla. El Dios que controla la historia, el Dios que dibujó cada detalle de la historia, no es un Dios ajeno, no es un Dios ausente. Es un Dios presente en nuestra vida. Es un Dios que nos ama y que nos cuida. Y que si yo estoy dispuesto a permitir que Él sea Dios en mi vida, Él trae a mi vida el mismo control que le dio a la historia. Dios quiere controlar mi vida, pero no en el sentido no negativo que nosotros le damos a la palabra control. Dios quiere llevarme por mejores caminos. Dios quiere ayudarme a tomar mejores decisiones. ¿Por qué es importante saber que la profecía de las 2300 tardes y mañanas se cumple con exactitud matemática? Porque ese mismo Dios que escribió la profecía quiere cuidar mi vida y quiere bendecirme de alguna manera. El gran desafío del ser humano no es si es o no bendecido por Dios. Y sí, estoy permitiendo que Dios trabaje en mi vida, le estoy dando a Dios espacio en mi historia, le estoy dando espacio a Dios en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi diversión. Le estoy dando a Dios la oportunidad de ser Dios en mi vida, porque, querida amiga, escuche bien lo que le voy a decir, Dios jamás hará algo en contra de mi voluntad. No que no lo pueda, es que me ama tanto que respeta mis decisiones. Y si yo no quiero, Dios sencillamente no lo hará. Por eso hoy día mi invitación es para que usted abra su corazón a la santa influencia de Dios. Le diga, Señor, yo quiero que cuides mi vida. Escribe eso en los comentarios. Señor, yo quiero que cuides mi vida. Yo quiero que seas Dios de mi vida. ¿No quiere usted decir eso a Dios hoy día? Escribe en los comentarios, escribe esta pequeña oración y esta pequeñita oración hará una diferencia gigante en tu vida. El periodo de la profecía de 2300 años es un periodo muy interesante y voy a hacer un repaso porque ahora vamos a entrar en una porción interesante de la profecía. El libro de Daniel habla de 2300 días. Nosotros que creemos en el principio día-año, creemos que son 2300 años. En Esdras encontramos la información de que ese periodo comienza en el año 457. Entendimos que en ese periodo de 2300 años hay 70 semanas que son separadas al pueblo judío. 490 años. Entonces, ese periodo de 490 años termina en el año 34 después de Cristo. Sacadas cuentas, nos damos cuenta que del año 34 después de Cristo sobran 1810 años para que se concluyan los 2300 días. Espero que esto haya quedado claro. Lo que no me llama la atención y que no debería llamar la atención es ¿qué es lo que pasa cuando termine el periodo de 2300 días? La Iglesia Adventista en sus principios, sus patriarcas, ¿no? Guillermo, William Miller y lo que fue el movimiento millerita de los años 1840, al leer esta porción de la Biblia, llegar a la conclusión de que la purificación del santuario sería la venida de Cristo a la tierra. Y los primeros adventistas creyeron que Cristo volvería a la tierra en 1844, o sea, 34 más 1810. Creíamos que en el otoño de 1844 Cristo volvería y pues pronto la gente se dio cuenta de que eso era un error. Y por veces sería bueno, adventistas, recordarnos de ese error en nuestra historia, porque nosotros por veces hablamos con tanta seguridad que parece que nunca cometimos un error. Y sí, comenzamos con un error. Lo que está bien es somos seres humanos y cometemos esos errores y malinterpretamos la profecía. Lo que sí teníamos razón es de que en 1844 algo pasaría. ¿Qué es lo que pasó
comienza la purificación del santuario. Ahora, nosotros creemos al leer la Biblia de que el santuario terrestre, el santuario de la tierra, no fue algo que se le dio a Moisés y sí que se le mostró a Moisés, porque en el cielo también hay un santuario. Y creemos que en 1844 comienza la purificación del santuario celestial. Y eso abre las puertas de los últimos días de la humanidad en la tierra. ¿Por qué pensamos de esta manera? Porque después de estos 2300 días, según las profecías de Daniel, y vuelvo a repetir, muy pronto estaré comenzando un nuevo canal en YouTube donde usted podrá participar, donde estaré dando clases muy específicas sobre el libro de Daniel, de Apocalipsis y otros temas que son importantes y son urgentes. Así que no voy a entrar en detalles minuciosos ahora, pero le voy a decir esto, que al mirarnos las profecías de Daniel, nos damos cuenta que al final de esos 2300 días, lo que va a faltar de todo eso es la venida de Cristo. O sea, aunque nos confundimos al comienzo pensando que Cristo vendría en 1844, hoy día entendimos que algo en el cielo comenzó. Es el juicio de Dios, es la investigación, el juicio investigativo de los muertos. Hay muchas interpretaciones en relación a este punto. Lo que sabemos es que de 1844 comienza lo que llamamos entonces el periodo del tiempo del fin. En otras palabras, querida amiga, querido amigo, estamos muy cerca a la venida de Cristo. Cristo muy pronto vendrá. Y la venida de Cristo es muy democrática. Te guste o no te guste, ahí va a estar. Estés preparado o no estés preparado, ahí va a estar. Cristo vendrá. Así que lo mejor que haríamos es prepararnos para esa venida. Y pastor, ¿cómo me puedo preparar para la venida de Cristo? Bueno, de eso le voy a hablar a usted en la lección del día viernes. Lo que es importante que quede claro para usted es hora de prepararse. Cristo está volviendo. Cristo está regresando y no hay que temer ese mensaje, no, hay que anunciarlo, hay que hablar de él. Porque el fin del mundo no es un mensaje de terror como algunas películas predican, no, el fin del mundo es un mensaje de esperanza, donde toda la maldad de la humanidad desaparecerá y el amor de Cristo triunfará por toda la eternidad. Yo quiero que Cristo venga muy pronto. ¿Y usted también lo quiere? En la lección del día viernes encontramos un repase de todos los datos. Ya hice ese repase en el día jueves. Hoy día quiero sacar tiempo, aunque eso no está de manera clara en la lección, para decirle cómo podemos prepararnos para la venida de Cristo. Pues, y prepararnos para la venida de Cristo no es la cosa más difícil del mundo. Involucra básicamente tres cosas. Uno, oración. Desarrolla una vida de oración. Dos, estudio de la Biblia. Desarrolla una vida de estudio de la Biblia. Ya te dije, voy a repetir. A partir del mes de agosto, si todo sale bien, un nuevo canal mío viene donde usted podrá acompañar estudios bíblicos muy intensos y muy detallados. Y aquí hay un problema. Mucha gente piensa que con esas dos cosas se está preparando para la venida de Cristo. Mucha gente, y he encontrado mucha gente, se cae en la tentación de pensar de que la venida de Cristo tiene que ver, la preparación tiene que ver con salir de las grandes ciudades y ir a los campos. Eso no es verdad. ¿Está bien? Eso no es verdad. Eso, la gente que piensa de esa manera ha malentendido algunas citas de Ellen G. White. ¿Cuál sería entonces, pastor, la mejor manera de prepararme para la venida de Cristo? No es alejarme de las ciudades, no es vender mis bienes y ir a vivir una vida sencilla en el campo. No. Eso no es malo tener una vida sencilla, no es malo ir a vivir en el campo. No creo que sea un pecado hacer eso, pero eso no es una manera de prepararse para la venida de Cristo.
La mejor manera de prepararse para la venida de Cristo es, como les dije, estudiando la Biblia, orando, pero el tercer punto es hablando del amor de Cristo a alguien, llevando esperanza a alguien, ayudando a alguien, bendiciendo la vida de alguien. La vida cristiana no es una vida de inercia, no es una vida estática, es una vida de acción. Si mi vida religiosa es una vida solamente de orar, leer la Biblia y ir a la iglesia, mi vida religiosa es una vida sin sabor, sin vida, sin sentido. La vida religiosa no se cumple adentro de las paredes de la iglesia. La vida religiosa existe afuera de las paredes de la iglesia. No es cantando, no es orando, es ayudando, es atendiendo, es extendiendo la mano para ayudar a aquel que necesita. Querido, ve a la iglesia, canta los mejores himnos que pueda cantar. Todo eso tiene su lugar, pero la vida religiosa y la misión de la iglesia se cumplen de las puertas de la iglesia hacia afuera, repartiendo un libro, ayudando a mi vecino, atendiendo la necesidad de las personas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Hoy día vivimos tiempos donde la gente no sabe tener balance, ¿no? Por un lado, viven un fanatismo religioso donde las reglas son más importantes que las personas. Por otro lado, hay un grupo de personas que quiere destruir las reglas porque dice, no, vamos a tirar todas las reglas a basura y aceptar todo tipo de pecador. Gente, mira, las reglas no son el centro de la vida religiosa, pero las reglas no son inútiles. Tenemos que tener el equilibrio en Dios de saber combinar las cosas, de atraer a aquellos que son pecadores como nosotros también lo somos y ayudarlos a ir en Cristo para que en Cristo ellos encuentren maneras de tener victoria sobre sus pecados. La vida en Cristo es una vida de victoria, no es una vida de comodidad. Yo soy pecador, me gusta mi pecado porque mi pecado es aceptado por todo el mundo, yo quiero vivir mi pecado y quiero que la iglesia acepte mi pecado. No, la iglesia no va a aceptar un pecado como algo normal. La Biblia es muy clara en eso. Ahora, no es mi trabajo como pastor atacar al pecado de la persona o atacar al pecador. Mi trabajo es llevarlo a los pies de Cristo para que esa persona en su relación con Cristo encuentre fuerzas para cambiar y entienda la necesidad de hacer cambios. Yo creo que en esa caminada juntos lograremos prepararnos mejor para la venida de Cristo. Repetí varias veces esto esta semana y lo voy a hacer una vez más. Cristo muy pronto vendrá. Y ese es el gran mensaje de esta lección. Me encanta ese mensaje. Y lo predicaré todos los días de mi vida. Espero, querido, que tu semana sea bendecida. Espero que tengas muchas victorias. Recuerda siempre, estamos en este mundo de pasada. Muy pronto nos iremos a nuestro hogar celestial. Eso es una muy buena noticia. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí y gracias siempre por ser parte de mi ministerio aquí en la internet. Es siempre bueno tener su presencia aquí conmigo. ¿Está bien? Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto para los próximos videos. Chao.